Esto sucederá en el capítulo 9 de la telenovela Papás por Conveniencia, que será transmitida por Univisión y desde nuestro canal Eli TV. Circe le aclara a Tino que no le interesa que haya aparecido hasta ahora. Aide la regaña y le implora que respete a su padre. Circe le aclara que el respeto se gana y no se exige. Tino le dice que tiene razón, luego le pregunta a Ulises qué piensa. Ulises le responde que no tiene nada que decir. A su vez Circe le aclara a su madre que ella no aceptará al generador de mellizos solo porque ella quiere reavivar su romance. Aide les aclara que entre Tino y ella no hay ningún romance. Circe y Ulises se decepcionan y se marchan. Aide trata de detenerlos, pero Tino le recomienda que les dé un poco de tiempo, pero le aclara que él va a apoyarla en todo. Al rato llega Federica y le pregunta a Aide qué fue lo que pasó. Por otro lado, Emiliano se emociona porque irá a la casa. Lila le sugiere que ni se emocione, ya que estarán en los cuartos de servicio. Berta, para que no se preocupe, le aclara que van a estar cómodos y con una vista increíble. Emiliano le menciona que podrían tener un perro. Lila duda que les permitan tener un perro, además de que esa casa está llena de animales. Por otro lado, Circe le dice a Ulises que se niega a creer que Tino sea su padre. Ulises le menciona que él no entiende la mentira que se echará no hará que se acerque a ellos. Circe le pregunta si Facundo en realidad tuvo razón al decir que su madre le da dinero a ese pobretón. Ulises le responde que ya no sabe qué pensar. Circe le comenta que no más con una stalkeada a su perfil, sabrán quién es ese Tino. Ulises le recomienda que no lo haga, ya que pueden salir más decepcionados de su padre. Circe no le hace caso y lo busca en sus redes, pero al ver que no encontró nada, le dice a Ulises que de todas maneras no van a permitir que esté en sus vidas. Luego de eso, Circe recibe un mensaje de Checo, por lo que le contesta diciendo que está mal. Checo le pide que se vean en un lugar para animarla un poco. Por otro lado, Chano le pide a Lichita que lo hagan un rato. Lichita le dice que no lo harás hasta que no se haga la vasectomía. Por otro lado, empresa, los empleados empiezan a pelear. Mientras tanto, Federica le pregunta a Aide por qué guardó ese secreto tan grande sabiendo que podía confiar en ella. Aide le pide perdón, y le dice que pensaba que ella estaba haciendo las cosas bien, pero Facundo echó a perder todo. Federica espera que ojalá no le dañen su reputación. Aide le dice que a ella le importa más lo que piensen sus hijos. Federica le pide que no se preocupe, ya que ella hablará con sus sobrinos. En ese momento recibe una llamada de Guzmán, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Sin embargo, al enterarse de lo que pasó en la empresa se preocupa demasiado. Por otra parte, el doctor le hace saber a Rudolf y aclara que Pipe no siguió comiendo cuando vio que los cacahuates no le caían bien. Rudolf le pregunta si se hubiera puesto peor. El doctor le comenta que el niño tiene una infección respiratoria muy fuerte. Clara le pregunta si eso se debe por semer cacahuate. El doctor le responde que no, y por eso quería preguntarle si el niño ha tenido un problema respiratorio antes. Rudolf le responde que él no sabe nada. El doctor les pregunta si lo han sacado a algún sitio. Rudolf le dice que eso se lo dice Clara, ya que ella es la única responsable. Clara se molesta y discute con él, pero el doctor les pide que hagan silencio y exclama que nunca había conocido a unos padres tan inmaduros como lo son ellos. Clara y Rudolf le aclara enseguida que ellos no son sus papás. Al mismo tiempo, Federica le hace saber a Aide que se cayó el sistema de reparto, así que le pide que se presente en la empresa. Aide le dice que no puede ir, ya que sus hijos son más importantes. Federica entiende que sus hijos son primero, pero le aclara que si Maxiclit cae, será peor para ella y sus hijos. Aide le dice que el problema es que no quiere que sus hijos la vean como la peor de las madres. Aide le pregunta qué pasa si no se les quita la rabia con ella. Federica le pide que no se preocupe, ya que ella será a encargar de eso. Por otra parte, Lila le pregunta a su padre si entonces los mellizos son sus hermanastros. Tino le responde que son sus medios hermanos, porque él también es su padre. A su vez, Lila le pregunta cómo se lo dirá a Emiliano. Tino le responde que ya pensará en una manera para que no le afecte. Lila se molesta porque siempre cuida sus palabras con Emiliano, pero con ella no lo hace. Luego de eso, Berta le cuenta a Tino que le pregunta mucho Lila. Tino le
Dice que es por eso que va a hablar con ella cuando esté en la casa. Berta le pide que se ponga las pilas antes de que Lila se le salga de las manos. Por otro lado, Federica le pregunta cómo es que Aide mete a un extraño haciéndolo pasar por tutor. Circe le pregunta cómo cree que es su mamá. Federica le responde que obviamente está muy agobiada, además de que ahora irán a la empresa para arreglar un problema. Circe no lo puede creer y le pregunta si de verdad su madre se va para la empresa. Después de todo lo que pasaron, Federica le pide que no se lo ponga mal, ya que ella quiere darles tiempo, aunque si fuera ella sí se quedaría con ellos. Circe le dice que la desconoce y le asegura que seguramente Tino se acercó a ellos porque su madre le estaba dando dinero. Federica le aconseja que piense en algo, para que le deje en claro a su madre que no va a aceptar a Tino. Al salir Aide le pregunta qué le dijo. Federica le responde que ella quiere tener su espacio, así que le pide que mejor vayan a la empresa. Aide le pregunta si le dijo a Circe que ella se iría. Federica le responde que sí, así que le pide que se muevan. Aide aprovecha para ir un momento con Ulises y Scarlett y les pregunta si pueden hablar. Estos se le acercan. Aide les pide perdón por todo, también de que ahora va para la empresa, pero le preocupa dejarlo solo. Ulises le pide que no se preocupe ya que él no hará nada, porque para eso lo mandó a terapia. Aide le dice que necesita hablar con él. Ulises le aclara que él necesita tiempo. Aide le pide que se porten bien y cuide mucho a Scarlett. Ulises le pide que no se preocupe, ya que ellos siempre se han cuidado solos. Aún así Aide se despide con todo su amor. Más tarde Aide llega a la empresa y pone el orden en sus empleados. Por otra parte, la enfermera le informa a Rudolf y aclara que Pipe está fuera de peligro, pero que igual tiene que pasar la noche en observación. Rudolf se alegra y se lo agradece. Al rato la trabajadora social del hospital y les pregunta qué relación tienen con Felipe. Rudolf trata de explicarle cómo son las cosas, pero la mujer le aclara que esto es algo serio, porque si no demuestran alguna responsabilidad con Felipe estarán en un gran problema. Mientras en Maxiclic Aide logra mantener el orden, pero aún así les dice a Fede y a Guzmán que les tocará trabajar toda la noche. Fede le pide a Guzmán que la acompañe a hacer algunas cosas. Luego de eso Aide le solicita a Tino que esté pendiente de sus hijos. Tino le dice que está bien, aunque quisiera saber cuál es el problema que tiene. Emiliano le pregunta si Aide es su jefa. Tino le responde que sí, y le asegura que le va a caer muy bien. Mientras tanto Circe echa a la calle a Berta y a Lila. Berta le aclara que ellos no se irán hasta que regrese Tino. Ulises le recomienda que se retiren antes de que se vuelva un caos. Berta no desiste y le aclara a Circe que se irán por su cuenta, no porque una escuincla como ella lo dice. Mientras tanto Tino platica con Emiliano. En ese momento recibe una llamada de su madre. Tino le contesta y se entera de todo, pero le miente a Emiliano diciendo que su cuarto aún ni está listo y por eso se tiene que quedar más tiempo en el hospital. Por otro lado, Clara y Rudolf le cuenta cómo fue que ellos terminaron cuidando a Pipe, pero la mujer les aclara que su historia no es válida, por lo que le tocará llevarse a Pipe apenas se recupere. Minutos más tarde Circe le aclara a Ulises que si se fuera cedido les hubiera pasado algo peor. Ulises le comenta que está mal porque Tino tiene a su hijo en el hospital. Circe le menciona que a ella le da igual. Ulises le recuerda que al final son sus hermanos. Circe le pide que no vuelva a decir eso, aclarándole que Scarlett y ella son hermanos. Ulises la ve arreglada y le pregunta para dónde va. Circe le responde que eso no es algo que le importe. Asimismo, Rudolf se resiste a que se lleven a Pipe. Clara trata de controlarlo, pero en ese momento llega la policía y los detiene. En ese momento recibe una llamada de Tino, lo que aprovecha para pedirle que lo ayude. Por otro lado, Berta y Lila llegan al hospital. Tino le recibe y le piden que no se preocupen, ya que él buscará un lugar donde quedarse. Berta le pregunta qué va a hacer, a lo que Tino le responde que va a ayudar a su amigo y espera que lo ayude también. Al mismo tiempo Aide le pregunta a Guzmán por qué el sistema que ellos implementaron no estaba protegido. Guzmán le dice que eso lo creían todos. Aide se molesta y se lamenta de que todo esté saliendo mal.
Guzmán le sugiere que busquen rápido a un consultor. En ese momento recibe un mensaje de Tino, donde le pide que no le diga nada a Aide, pero necesita de su ayuda urgentemente. Más tarde Carla le pide perdón a Rudolf por sus malas decisiones. Rudolf del mismo modo se disculpa por lo mal que hizo. En ese momento aparece Tino como abogado y le dice al oficial que sus clientes no deberían estar encerrados porque no hicieron nada malo. Al rato llega Guzmán y ayuda para que Clara y Rudolf salgan de la celda. Esto se lo agradecen mucho. Asimismo Rudolf le pregunta a Tino de qué ayuda quería que le hicieran. Tino le responde que quería que lo dejen pasar esta noche en su casa. Rudolf le dice que no hay problema con eso. A su vez Guzmán le pregunta qué fue lo que pasó. Tino le responde que es un tema complicado pero que se trata de los mellizos. Guzmán le pregunta si acaso supieron que él era su padre. Por otro lado en Maxiclic Aide le pregunta a Fede si no ve que Guzmán está raro. Fede le dice que ella está igual. Luego le pregunta qué siente en realidad por Tino. Aide le pide que mejor se pongan a trabajar, aunque primero va a llamar a la casa para saber cómo está todo. Luego habla con Rina y le pregunta cómo van las cosas. Rina le comenta que Tino sigue en el hospital y Berta y su nieta se fueron también. Aide exclama que ojalá no haya pasado nada con su hijo. Luego le pregunta por sus hijos, a lo que Rina le responde que están encerrados en sus habitaciones. Por otro lado Guzmán les comenta que Aide ahora mismo está rebasada de tanto trabajo. Tino le pregunta si de verdad ella sigue trabajando. Guzmán le responde que sí, aclarándole que él también tendría que estar allá. Rudolf le implora que no le diga nada a Pura. Clara está de acuerdo, ya que no pensaron que Pipe se les iba a salir de las manos. Tino le dice que es normal, y por eso cree que Rudolf y Clara merecen otra oportunidad. Guzmán le dice que está bien, pero les aclara que él solo lo hizo por Pipe y su tía. Más tarde Emiliano se alegra de tener un cuarto tan grande. Berta le pregunta a Tino qué van a hacer ahora. Tino le responde que ya buscará para que estén los dos. Lila lo corrige diciendo que serían 4. Emiliano le pregunta cómo así. Tino le pide que no se preocupe, ya que son cosas que su hermana siempre dice. Luego de eso le hace saber a su madre que ahora se irá a ver a los mellizos, porque al fin y al cabo son su responsabilidad. Lila aprovecha que se fue para decirle a Emiliano que su padre fue a ver a sus otros hijos. Mientras tanto Circe recibe a Checo en su casa, luego lo invita a sentarse mientras le prepara algo. Al regresar Checo le dice a Circe que le gusta mucho que sea de buena familia. Circe se le acerca más y lo intenta besar, pero para su mala suerte Tino interrumpe tocando la puerta. Circe se inquieta mucho, por lo que le pide a Checo que se esconda. Luego le pide a Tino que se largue. Tino le implora que lo escuche primero y conozca quién es él. Circe le aclara que ella no necesita saberlo ahora. Tino le aclara que él no le está faltando el respeto. Circe le menciona que él sabe que los pobres como él solo quieren tener a su madre por el dinero. Tino la corrige diciendo que no es cierto, porque él es su padre y sabe que lo puede necesitar. Circe le aclara que no piensa darle una oportunidad. Ulises interviene y le dice que él sí le dará una oportunidad. Por otro lado Emiliano le pregunta a su abuela por qué Lila dice que su padre tiene otros hijos. Berta le aclara a Lila que a su padre le corresponde decir eso. Emiliano se alegra y exclama que ahora está más sorprendido de que su padre tenga un corazón tan grande. Asimismo Ulises le pide a Circe que le den otra oportunidad a su padre. Circe le dice que no y lo echa. Tino sale de la casa y le aclara que se va a quedar en las escaleras hasta que pidan su versión. Circe le menciona que se va a quedar ahí toda la noche porque no piensa escucharlo. Tino le dice que él no tiene ningún problema, porque es muy paciente para esperar todo el tiempo que sea necesario. Ulises le pide a Circe que se queden con él, pero Circe le asegura que es un chantaje y por eso cree que no estará allí mucho tiempo. Más tarde Aide llega a la casa y le pregunta a Tino qué está haciendo. Tino le comenta que lo corrieron a él y a su familia de la casa. Aide le asegura que fue idea de Circe y Ulises la terminó apoyando. Tino le dice que los conoce bien. Aide se lamenta porque no sabía que sus hijos iba a hacer eso. Además de ver todo el problema que tiene en la empresa,
Tino le pregunta qué fue lo que pasó. Aide le cuenta lo que pasa y por eso le da miedo meterse de lleno en una cosa y terminar descuidando lo más importante. Tino le aclara que es normal sentir miedo, pero le promete que todo estará bien. Aide le dice que le preocupa mucho sus hijos. Tino le explica que a esa edad ellos no pueden controlarlos, pero lo bueno es que la adolescencia tiene fecha de caducidad y por eso cree que va a cambiar cuando pase todo eso. Aide le dice que ojalá así sea. A veces Tino le aclara que ellos no son los únicos que tienen que cambiar, porque él tampoco se puede contener de ver la gran mujer que es. Aide le pregunta si en serio lo cree, a lo que Tino le responde que no hay duda de eso. Aide se conmueve mucho, por lo que se le acerca y comienza a besarlo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.